era distinto a los demás. Cuando hubo acabado la creación, el sábado lo apartó con bendición. No puedo como humano yo cambiar leyes y decisiones del Señor. No puedo como humano yo cambiar principios establecidos antes de mí. No puedo en ningún púlpito decir mentiras de mi propia conclusión, pero si una verdad puedo decir, el sábado es el día del Señor. Verso 5:16, él afirma que no vino a cambiar. Cuando se lo preguntaron frente a él, respondió que él no vino a adorar lo que fue establecido por la ley. Desde que existe cielo, tierra y mar, ni una jota o tilde quitará, ni mucho menos vino a cambiar. No puedo solamente yo esconder, no puedo yo a nadie enseñar que el sábado no es día del Señor, si Él lo estableció en la creación. No puedo yo nunca contradecir lo que Santiago a mí me enseñó. En Santiago 2, versículo 10, ¿qué culpable seré si no son 10? No puedo como humano yo negar lo que el apóstol Juan me enseñó. En primera de Juan 2 hasta el 10 está la verdadera religión. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. Si María después que él murió, el día sábado lo reposó. No puedo como humano yo cambiar.
mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a entrar en una oración para entrar ante la presencia de nuestro Dios por medio de sus sagradas escrituras. Voy a abrir la palabra del Señor y vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Padre Santísimo, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Cuídenos, Señor, protéjanos, Padre bendito, sea usted con nosotros, Padre Santo. Le pedimos, Señor, su santa ayuda, Señor, para poder expresar las palabras celestiales que usted quiere impartirnos en el día de hoy por medio de su Santo Espíritu. Nos ponemos en sus manos, Padre Santo, para que todo sea conforme a su santa y divina voluntad y no conforme a mi voluntad ni conforme a la voluntad de ninguna persona. Usted es el que inspira, usted es el que da, usted es el que pone, usted es el que quita. Grande y poderosos son sus caminos, santo eres y bendito eres, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1. Y dice: en el principio era el verbo, versículo 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra del Señor nos habla que el verbo de Dios es Cristo Jesús, el cual ha estado con Dios desde el principio y todas las cosas fueron hechas por Él. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, ha sido hecho por Él. Mis amados hermanos, en el tema de hoy vamos a ver lo importante que es Dios. Lo importante que es para Dios la creación. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando el libro de Apocalipsis nos habla de un río procediente del trono de Dios, y la hermana Elena de White en varios textos escritos que ella nos dejó, y dice también el libro de Apocalipsis que el río, por eso se llama un río, que el agua es agua de vida. Ese río conlleva una agua que para nosotros va a venir siendo como el fruto del árbol de la vida, para la sanidad, para nosotros poder vivir beneficiado del carácter, la vida, el amor, la benignidad, la templanza, o sea, todos los dones del Espíritu Santo mediante ese río. Cuando nosotros empecemos a tomar agua de ese río, es para nosotros poder vivir sanos, saludables, no nos enfermemos, porque no va a haber enfermedad en el cielo. La única persona que va a estar enferma en el cielo son las personas que no van a tomar agua de ese río. Pero hay una ley interna que nos va a hacer tomar agua de ese río.
Allá no es de que no quieras tomar agua de ese río. Por eso se le conoce el río de agua de vida. Cristo Jesús le dice a la mujer samaritana, yo tengo un agua que si tú realmente lo bebieres, jamás volverás a tener sed. Pero ese río procede ¿de dónde? Del trono de Dios. Cuando dice que el río procede del trono de Dios, quiere decir que Dios mismo es el que da el agua. De su interior, de su corazón, es donde procede esa agua, donde emana esa agua para sus criaturas. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis. Vamos a empezar a entrar en el tema de este día. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí viene lo interesante. También había el árbol de la vida y en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice, y salía de Edén un río. Volvemos a encontrar nuevamente el río. ¿Para qué sirve el río? No dice puso un río, sino dice salía de Edén un río para regar el huerto. De ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno de los 4 brazos se le llamaba Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es buena. Hay ahí también bedilio, ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidiquel. Este es el que va al oriente a Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. No quiere decir que hay 4 ríos independientes. No. Hay un río y ese río se divide en 4. Pero nosotros no nos vamos a enfocar tanto en el río. Porque el río nosotros vemos que procede del trono de Dios. Y aquí dice que procede de Edén. Hay algo interesante, mis amados hermanos, que en el libro de Apocalipsis dice que procede del trono de Dios. Nos especifica de dónde sale el río. Pero aquí dice claramente que ese río que sale de Edén es un río, mis amados hermanos, que va a fluir el agua de ese río, nunca se va a secar. Porque mientras esté la presencia de Dios en ese lugar, ese río fluirá sus aguas, fluirá todos los minerales, todo lo que se necesita para la sobrevivencia del ser humano. Nosotros al mencionar el río, nos está hablando la palabra de Dios, que nosotros al mencionar el río es saber que está la presencia de Dios. Cristo Jesús le dice a la mujer samaritana, yo tengo un agua. No dice Dios tiene un agua, no, dice Él, yo tengo un agua. Así es que claramente vemos de dónde procede esa agua.
Hay algo interesante, mis amados hermanos, porque aquí vamos a ver, de aquí nos vamos a desglosar hacia el propósito que Dios tiene enseñarnos en esta mañana. Dice, también después de todos los árboles, Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, todo árbol. Y dice específicamente también el árbol de vida en medio del huerto. El árbol como el río viene siendo la fuente para que el ser humano viva para siempre. Lo interesante que dice aquí, en medio del huerto, dice, y el árbol, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios forma al hombre, lo hace con los mismos principios que hay en el jardín del Edén. Los hace con los mismos principios. Y déjenme les digo claramente, el río de agua viene siendo la sangre. Es sangre. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, de su corazón sale sangre y agua. Y al momento que le pinchan y empieza a salir sangre y agua, es el símbolo de que Cristo Jesús está derramando la vida para el perdón y la sanación de todas las personas que vengan a Él. Pero el principio bíblico, hablando del árbol de la vida, nos presenta metafóricamente que el árbol de la vida viene siendo algo que te da vida, algo que debes de tener, algo esencial para seguir viviendo. Y a eso nosotros le conocemos. El árbol de la vida es el corazón de Dios. El árbol de la vida que estaba en el huerto del jardín del Edén, ese es el corazón de Dios. Que cuando tú comes del fruto de ese árbol de la vida, Dios te va a prolongar la vida únicamente porque sale de su corazón darla. Pero algo interesante. Lo interesante es que está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal viene siendo el cerebro. Todas las cosas que tú sabes que son buenas y son malas están en tu cerebro. Cuando Dios puso a Adán y Eva, o puso a Adán en el jardín del Edén, Dios, igual como a todas sus criaturas, dentro de su cuerpo, les da el árbol de la vida, que viene siendo el corazón, donde emana ese amor. Pero también pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde nosotros podemos reconocer lo bueno y lo malo. Mas sin embargo, mis amados hermanos, las criaturas que vivían, como lo que era Adán y Eva, las criaturas que vivían en el jardín del Edén, y como lo que son las criaturas que son los ángeles, tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal únicamente para mover sus extremidades, dedos, manos, para recibir las órdenes de Dios. El Señor dice, ellos hacen. Los ángeles del cielo nunca han conocido lo que es pecado, porque han mantenido su cerebro, lo han mantenido restringido. No quieren salirse de los parámetros que ellos tienen.
Los parámetros que ellos tienen en su cerebro, ellos tienen que ser cuidadosamente de no pensar más allá de donde no debiesen de pensar. Lo que fue contrario con Satanás. Satanás se aventuró en su corazón a pensar, a codiciar. Y lo que llevó a Satanás a codiciar vino siendo la hermosura externa, no la hermosura de su corazón que Dios daba a sus criaturas. Satanás nunca miró el árbol de vida que había dentro de él, que bombeaba sangre como un río para que él permaneciese vivo, bello, por toda la eternidad. Sino Satanás se aventuró a experimentar lo que había en el árbol del bien y del mal. Nuevamente repito, los ángeles, Adán y Eva en el jardín del Edén, su mente estaba resguardado. Únicamente sirve para accionar conforme al corazón. Porque donde Dios hablaba, el corazón bombeaba. Cuando en el monte Sinaí Dios empezó a hablar con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel sentía que se moría. Y dice el libro de Éxodo que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: habla tú con Dios porque nosotros sentimos que nos morimos. Porque cuando Dios habla, el corazón bombea. Bombea más fuerte las sangres, eleva la presión. Sientes que te vas a morir, pero no vas a morir porque la voz de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Ahora nosotros teniendo estas dos cosas en cuenta, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a seguir hacia adelante. Dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, no te vas a aventurar, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Dios específicamente hizo una conexión entre el corazón y el cerebro desde el jardín del Edén. Le dice Dios a Adán: de todo árbol vas a poder comer, incluso del árbol de la vida. Cuando yo te diga come del árbol de la vida, bajo mis órdenes vas a poder comer. Mas sin embargo no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una conexión entre obedecer y amar. Obedecer por amor. Había una conexión entre el cerebro y tu corazón. Una perfecta conexión que Dios hizo en el cerebro y el corazón del ser humano. Pero lamentablemente esa conexión hizo un cortocircuito. Porque en Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, le dice:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque el día que lo comas vas a morir. Dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Hacia dónde lo estaba mandando Satanás a Eva? Hacia el cerebro. Dios no quiere que tu cerebro sea despertado a la maldad. Porque ellos no estaban, Adán y Eva no estaban enfermos mentales. No eran esclavizados mentalmente. Ellos eran libres. Pero Satanás le estaba diciendo a Eva, tienes que aventurarte para que conozcas. Si lo que sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, se hicieron ropas. Mis amados hermanos, vemos claramente, me voy a regresar. En el jardín, en el huerto del Edén, Dios hace el árbol de la vida y hace el árbol del bien y del mal. Las criaturas que están aún con Dios, ellos utilizan su cerebro únicamente para obedecer las leyes de Dios, las órdenes de Dios. Y van de acuerdo que las leyes y todas las cosas ellos ya miraron y experimentaron que las leyes de Dios son para que el árbol de la vida permanezca en el corazón y siempre esté bombeando vida. Ahora, la conexión que Dios hace en el corazón y en el cerebro es una conexión perfecta. Viene Satanás a engañar a Eva y entonces desde ese momento hasta nuestros días el corazón y el cerebro viven divididos. Están desenchufados. Por eso es que el corazón y el cerebro siempre están en un pleito. La guerra espiritual que inició desde el cielo la estamos llevando nosotros en nuestro cuerpo. Y dice claramente el libro de Gálatas. El libro de Gálatas dice de esta manera, porque tu cerebro te dice una cosa, pero tu corazón te dice otra cosa. Gálatas capítulo 2. Dice, con Cristo, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día Pablo tenía que crucificar su pensamiento. ¿De dónde viene el pecado? Los malos deseos del pensamiento. Porque está ese
corto que se hizo desde el jardín del Edén. El cuerpo quiere hacer las cosas buenas, pero no las puede hacer. Porque el cerebro le da órdenes a este cuerpo. El cerebro ya no escucha la voz de Dios. El corazón quiere hacer las cosas buenas. Por eso dice, esa persona es una persona de buen corazón. Cuando Dios manda llamar al rey David para que fuera rey, le dice, ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso nosotros, para poder subsistir en este mundo y en el mundo venidero, nosotros tenemos que hacer que resplandezca más el corazón que ni el cerebro. Dice 1 Corintios capítulo 13, habla acerca del amor. Y ahora nosotros comprendemos por qué la gente estudiada, la mayor parte de la gente estudiada no cree en Dios, es atea, por esa desconexión. Por eso Cristo Jesús nos mandó decir, ir a todas las ciudades, a todos los pueblos, predicar el evangelio. El evangelio, dice la palabra de Dios, es una espada de dos filos que traspasa el corazón. Traspasa el tuétano. Mis amados hermanos, cuando Dios habla por medio de sus siervos, habla para que el corazón comience a bombear sangre. Los discípulos de Cristo Jesús, camino a Emaús, se encuentran con un forastero. El forastero se les acerca y le dice, ¿qué tanto vienen hablando ustedes? Y le dice, ¿qué acaso tú no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén en estos días? Tú eres el único forastero que no sabes. Y le dice, ¿qué pasó? A Jesús de Nazaret, a cual probado por Dios con señales y prodigios, lo mataron. Cristo Jesús, que iba con ellos, pero ellos no lo reconocían, les empezó a decir que el Cristo debería de morir y resucitar al tercer día. Les empezó a abrir las escrituras, hablando desde Moisés y todos los profetas. Y después, cuando miraron que Cristo Jesús se desapareció, dijeron ellos, ¿qué no sentiste que cuando esta persona o Cristo Jesús hablaba, nuestro corazón ardía, encendía nuestro corazón? Mis amados hermanos, el propósito de Dios para ir a evangelizar, para ir a hacer visiteo, para ir a hacer obra misionera, es para que el corazón muerto resucite y reviva. Nosotros sabemos claramente que regalamos folletos, revistas, etcétera, etcétera, pero no hay nada más que ir a hablarles verbalmente, que salga de tu boca la palabra de vida y que ellos empiecen a conocer en su corazón que realmente existe un Dios. Porque si nosotros no vamos a predicar el evangelio, el mundo los está adoctrinando por medio de filosofías falsas, la televisión, por teorías, etcétera, etcétera. Es porque realmente lo que está despierto es el cerebro de la maldad. Todas las los magnates de la tierra, todos los ricos son inteligentes por tanta riqueza que tienen. Son inteligentes porque no utilizan el corazón, sino utilizan el puro cerebro. Y no es el propósito de Dios. Dice Dios, no es mi propósito que la gente utilice el cerebro, sino que escuchen mi voz y empiecen a actuar de acuerdo a mi palabra. 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas, está hablando que eres inteligente,
Hablas todos los idiomas de la tierra. No tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Porque utilizas nomás el cerebro, no utilizas el corazón. Címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías, aquí está la inteligencia. Los adventistas del séptimo día son inteligentes. Utilizan mucho el cerebro para poder saber y entender las profecías. Entender todos los designios de la ciencia. Y si no tengo amor, nada soy. Dios está llamando a la iglesia que se tiente, que se toque en el corazón, que trabajen más en el corazón que en el pensamiento. Todas las cosas de los conquistadores, todas las cosas que se están usando, que aprendan los versículos bíblicos, se los aprenden, pero únicamente quedan en el cerebro. Esos versículos bíblicos tienen que entrar en el corazón para que hagan una obra extraordinaria. Dice, y si entendiese todos los misterios de toda la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de un lado a otro. Si no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El corazón. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nos está diciendo Dios de esta manera. El cerebro fue despertado al momento que Adán y Eva cayeron en el pecado. Despertaron, pero a la maldad. La desconexión entre el cerebro y el corazón. Dios está diciendo, el amor nunca deja de ser. Está diciendo nuestro Dios que Él siempre seguirá existiendo. Aún esté tu cerebro con tu corazón desconectado, Él seguirá existiendo para siempre. Nunca va a dejar de ser. La creación fue hecho a base de puro amor. No más que el pecado hizo que todo lo que había sido hecho por amor vino siendo una maldición. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé de lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en parte conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos ellos es el amor. Dios está conectado con todas las cosas que Él hizo o fueron hechas de amor. ¿Para qué son las guerras? ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué surgen las guerras? A Dios le duele que haya guerras, porque todo lo que fue hecho en base de amor. Fue en base de puro amor. Dios tuvo que derramar el mayor amor para poder hacer la creación. Ahora nosotros entendemos y comprendemos por qué Dios
se detiene a no querer destruir la tierra. Porque a Él le duele llegar y destruir lo que Él creó. Las criaturas terrenales rechazan a Dios porque su cerebro ha actuado de esa manera. No han dejado que el amor surja, que el amor fluya en el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 dice la palabra del Señor esto. Amados, amémonos unos a otros. Habla de la ley inicial. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha conocido a Dios. ¿Qué pasa con el cerebro? Se adormeció. Ves que el pecado surge de arriba y para abajo, pero no despierta en ti el querer hacer las cosas malas. No despierta. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es conocido de Dios. Es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En este conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie le ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros se ha perfeccionado en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mis amados hermanos, cuando tú conoces a Dios, más amas. Cuando tú estás más ante la presencia de Dios, más amas. Cuando tú estás al lado de Dios, no cometes pecado, sino todas las cosas que las haces por amor. Todo lo sufres, todo lo soportas, todo lo puedes, todo lo sustentas, etcétera, 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 únicamente en base de puro amor. Si ustedes ven, mis amados hermanos, que yo estoy tartamudeando demasiado en este tema, porque este tema es desconocido para mí. Es un tema muy desconocido que yo nunca había imaginado. Tanta cosa que Dios ha hecho desde la creación, en base de puro amor. El día de ayer, cuando yo estaba haciendo este tema, yo estaba haciendo el tema, iniciando por el río de vida, hablando acerca del río de vida, los nutrientes, los minerales, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo dice, ahora hablaremos de esto. Dios está conectado con la naturaleza. No quiere decir que la naturaleza es Dios, no. La naturaleza no es Dios, sino digo, está conectado por medio de amor. El árbol, las flores, ahorita vamos a ver. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Dios en Él.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelve a repetirlo. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué Adán y Eva no permanecieron en el jardín del Edén? Por el conflicto interno. Se despertó el cerebro. Y el cerebro empezó a pensar y empezó a ver cosas que no debieran haber visto, que no debieran haber conocido. Satanás sabía claramente que al momento de despertarles el cerebro a Adán y a Eva, los separaría del amor de Dios. Y Dios ya no fluiría su río en el corazón para que viviese viviendo. Hay un conflicto muy terrible. Sigue diciendo, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios, Dios en él. Entonces se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así como nosotros en este mundo. El amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva a su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios también ama a su hermano. A lo que yo voy, mis amados hermanos, es a esto. El amor no hace que dañes a las personas. ¿Cómo pueden decir el principio bíblico que es el amor? ¿Cómo puede decir la persona, he dejado de amarte y buscar a otra persona? Mis amados hermanos, todo lo que ha hecho Dios es en base de puro amor. La persona que ama no roba, no comete adulterio, no miente. La persona que ama no critica. Si el cerebro fuera adormecido como estaba adormecido antes de la caída del pecado, el mundo no pensara en maldad. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es para nosotros poder hacer, obligarnos a hacer que nuestro corazón bombee. Porque el corazón no bombea por sí solo. El corazón bombea únicamente por el amor de Dios. Dios está en conexión con todo lo que hay en esta tierra, la naturaleza, los seres humanos. Dios está conectado con ellos. Cuando la persona está haciendo las cosas malas, está matando, robando, todo eso a Dios le duele, porque Dios lo siente. Ahora que nosotros estamos conociendo que el árbol del bien y del mal y el árbol de vida es el cerebro y el corazón que nosotros tenemos. ¿Quieres tener vida? Deja que Cristo Jesús te dé del árbol de la vida.
empiece a despertar tu corazón, que tú empieces a actuar con el corazón. Mis amados hermanos, Dios es amor, porque Él es el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es el cerebro. Es el cerebro que tiene que ser adormecido. Tiene que ser entrenado únicamente para escuchar las órdenes de Dios. Escuchemos cómo lo dice la hermana White. Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. La hermana Elena de White, todo el tema que yo he estado trayendo en este día, ella lo sabía perfectamente. Su naturaleza y su ley son amor. ¿La ley para qué servía? Para mantener en sujeción el cerebro. No salgas de estos parámetros para que sigas viviendo. Cuando nosotros brincamos el alambrado o brincamos la cerca por medio del pecado, el cerebro ya no escucha las órdenes de Dios, la voz de Dios, ya no lo escucha. El cerebro está escuchando otras órdenes de otro Dios, el diablo, mas no la de Dios Padre. El cerebro actúa por intuición, actúa por el yo creo, yo pienso. Cuando empieza a trabajar el corazón, cuando empiezas a tener las bases bíblicas en tu corazón para que el corazón empiece a fluir amor hacia las demás personas, porque toda la ley viene siendo amor hacia nuestro prójimo. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no dice, yo antes los amé y ahora no los amo. Aunque Él con todo el dolor de su corazón no quiere que nosotros muramos, pero todas las personas van a morir porque no somos de Él, no le conocimos. Cada manifestación del poder creador es una expresión de amor infinita. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, ahí está. El gran conflicto que inició en el cielo lo llevas tú dentro de tu cuerpo. La gran pelea entre tu corazón y el cerebro. Tu cerebro no quiere hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros estamos parados el día de hoy en la iglesia, si nosotros estamos parados predicando, cantando, es porque capturizamos el cerebro, no obedecemos el cerebro y vamos caminando en base de puro corazón, de puro amor. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde el principio en el cielo hasta el final, dice, desde el principio en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión total, extirpación del pecado. Es también una demostración de la inmutable amor de Dios. El amor de Dios se muestra en la naturaleza. Escuchen. Dios, la naturaleza no es Dios, pero demuestra lo que es Dios. Hay una conexión. La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mira las maravillas de la belleza de la naturaleza.
Piense en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad. No solamente del hombre, sino de todas las criaturas que viven. Dios es amor y está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llevan el aire de melodiosas con sus preciosos cantos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todo da testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Los mandamientos se basan en el principio del amor. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad. Se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preciosos, breves, abarcantes, autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios, hacia sus semejantes, y todo se basa en el gran principio del fundamento del amor. Mis amados hermanos, los 10 mandamientos nos ayudan a nosotros para que nuestro cerebro no piense más de allá. Es un recordatorio a tu cerebro decir, no hagas esto, para no hacerle mal a nuestro prójimo. Acuérdate de Dios, acuérdate del sábado. No tendrás no tendrás otro Dios delante de mí. En el primer mandamiento Dios nos recuerda a nosotros que el cerebro puede hacerte que te olvides de Dios. Todas las personas que no creen en Dios son porque son cerebritos. Todas las personas que estamos en la fila de Dios son porque nosotros tuvimos que apagar el cerebro y empezar a caminar con el corazón. Dios es amor. Dios quiere que fluya de tu corazón, de tu interior, ese amor hacia los demás, ese amor hacia hasta tus enemigos. Algo que Dios tiene para con nosotros es de que Él está conectado con toda la naturaleza. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Cuando ustedes experimenten el amor de Dios en su vida, el cerebro se adormece. Y ya no empiezas a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro ha sido adormecido, ha sido anestesiado. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, conocer de nuestro Dios. Que nuestro corazón empiece a latir esa sangre y empezar a dar ese amor hacia los demás. El amor no se da pensando. El amor se da con el corazón latiendo. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes en este día.